Pues mis amados, les amamos, les bendecimos. Qué bueno encontrarnos en un día tan importante, ¿no? No solamente porque es el día que nos reunimos, sino que históricamente para nuestra nación es un día muy importante. Mañana es día de elecciones y me gustaría que al final de nuestra celebración pudiésemos tener un tiempo de oración por Colombia. O sea, que vaya preparándose Senia y Clau para que tengamos un tiempo de oración por nuestra nación y bendecir a nuestra nación, ¿no? Porque mañana es un día de elecciones, son unas elecciones muy importantes para nuestra nación. Hace algunos días alguien publicaba que estas elecciones determinaban el futuro de Colombia y de la iglesia. Y pues yo sí creo que determina el rumbo de Colombia. De la iglesia no, porque el rumbo de la iglesia está en las manos del Señor. O sea que para nosotros igual el gobernante que quede, nosotros seguimos creyendo que el cielo no está en elecciones y nada determina el rumbo de la iglesia. El único que determina el rumbo de la iglesia es el Espíritu Santo. Ningún gobernante podrá determinar el rumbo nuestro. Nosotros ya estamos marcados y nuestro destino, vicisitudes, dificultades, problemas, batallas, pero la guerra ya fue ganada en la cruz del Calvario. O sea que mañana nada determinará el rumbo de la iglesia. De la nación sí, de la nación sí. Y me pareció muy divino, permítame la expresión, muy divino, muy celestial me pareció el tema que nos toca hoy del Sermón del Monte. Del Sermón del Monte me parece que es un tema muy importante y que encaja perfectamente en este momento. Ese Mateo 5 del 13 al 16. Mateo 5 del 13 al 16 es un tema que me parece muy apropiado para este momento, para este tiempo. Y no quise pasarlo por alto, ¿vale? No quise pasarlo por alto. La semana pasada terminamos las bienaventuranzas. Bienaventurados cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y ahorita nos metemos en la otra parte del Sermón del Monte. Y hoy corresponde a somos la sal y la luz del mundo. Y me pareció muy apropiado. Si usted quiere acompañarme, usted puede acompañarme en Mateo 5 del 13 al 16. Mateo 5 del 13 al 16 dice así: vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Me llama mucho la atención estas dos expresiones que Jesús utiliza en este pasaje. Primero nos dice que nosotros somos la sal de la tierra y luego dice que somos la luz del mundo. Pero me llama mucho la atención esto, el principio y el fin, porque dice, somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo. Pero mire cuál es el propósito: para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué interesante saber que nosotros somos la sal del mundo. Jesús dijo que nosotros éramos la sal del mundo y la luz de la tierra, pero estaba buscando también el que con nuestro comportamiento y con nuestra actitud nosotros diéramos gloria a Dios delante del mundo. Dice acá: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué tremendo que Dios es un Dios espíritu. Dios es un Dios espíritu, ojo, no es imaginario, sino que Dios es espíritu. Y como Dios es espíritu, la manera en que Él se mostró a nosotros fue a través de Jesús. Ahora Jesús ha subido al Padre y está sentado a la diestra del Padre. El mundo no le conoció, nosotros tampoco le conocimos en persona, pero le conocemos por la palabra y por el testimonio del Espíritu dentro de nosotros. Ahora nosotros debemos de manifestar al mundo con nuestro comportamiento, con nuestro carácter, debemos mostrar al mundo a Jesús. Yo diría que si Jesús dijo, cuando los discípulos le preguntaron, maestro, muéstranos al Padre,
Jesús les dijo, ¿cómo? ¿No habéis visto al Padre? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Jesús es el reflejo del Padre. Ahora nos encontramos con que el mundo quiere conocer a Jesús. Y cuando el mundo quiere conocer a Jesús, pues la iglesia debería de estar allí atenta diciendo, ¿cómo? ¿No habéis visto a Jesús? Quien me ha visto a mí, ha visto a Jesús. Creo que eso fue lo mismo que Pablo quiso decir cuando Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo estaba hablando a una población que no había conocido a Jesús en persona. Entonces Pablo estaba diciendo, Pablo cuando le dijeron acerca de Jesús, Pablo no se puso filosófico como algunos hacen hoy en día. Muéstranos a Jesús, ¿cómo sabemos que Él es real? Y entonces muchos empiezan a decir, mira la sonrisa de un niño, mira el canto de un pájaro, mira el brillar del sol, mira el correr del río, allí está Jesús. No es eso. Aunque la creación muestra a su creador, nosotros tenemos que tomar una mayor responsabilidad. Jesús, cuando le dijeron muéstranos al Padre, Jesús no dijo vean al sol, vean a las estrellas, vean los ríos, sino que Jesús dijo, ¿cómo? ¿No habéis visto al Padre? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús se comprometió diciendo que Él era la imagen del Padre frente a los hombres. Igualmente, cuando el mundo nos pida a nosotros mostrar a Jesús, no podemos ponernos filosóficos ni románticos, mandando a ver la sonrisa de un niño o el cantar de un pájaro, sino que nosotros tenemos que ser igual que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo no podía decirles a ellos imiten a Cristo, porque ¿cómo imitar a alguien a quien ellos no conocían? Nadie puede imitar a nadie que no haya conocido. Por eso dicen que el mejor reflejo de los padres son los hijos, nada más que por la convivencia. El mejor reflejo de los maestros son los discípulos, por tema de convivencia. Entonces, Pablo no podía decirle a la multitud, imiten a Cristo, porque ¿cómo imitar a alguien a quien no habían visto y con quien no habían convivido? Entonces, Pablo se comprometió y dijo, sed imitadores de mí. Yo siempre de pequeño me preguntaba por qué Pablo siempre dijo que lo imitáramos a él, porque él directamente no dijo imiten a Cristo. Después de que entendía que esta generación no había conocido a Jesús, entendí que lo que hizo Pablo no era un acto de orgullo ni de soberbia, sino un acto de tremenda responsabilidad frente a la humanidad. Pablo no les dijo a ellos imiten a Cristo, sino que Pablo dijo, ok, ellos no conocen a Cristo, no conocieron a Cristo. La mejor manera de que ellos imiten a Cristo es yo comportándome como Cristo, y entonces yo poderles decir a ellos, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Qué tremendo eso, ¿no? Qué tremendo nosotros no mandar al mundo a ver las flores ni las sonrisas de los niños, o otras personas hacen otra cosa distinta. Muchos dicen, no me vean a mí, vean a Dios. Cuando alguien pide algo de su testimonio, muchos de ellos dicen, no me mires a mí, mira a Dios. Pues tampoco es así. Ni debemos decirle al mundo que vean a Dios en la sonrisa de un niño, ni en el cantar de un pájaro, ni podemos decirle al mundo, no me vean a mí. Porque entonces la pregunta es, ¿y si el mundo no nos ve a nosotros, a quién va a mirar? Si el mundo que no conoce la palabra, si el mundo que no ha nacido de nuevo, si los que no conocen de Dios, no conocen la palabra, no son llenos del Espíritu Santo, ¿cómo podemos mandar al mundo a ser como Jesús? Pablo entendía eso y por eso Pablo dijo, ok, si el mundo no conoce a Jesús, entonces lo que yo tengo que hacer es comportarme de tal manera, tan parecido a Jesús, que yo pueda decirles a ellos, imítenme a mí, así como yo a Cristo. No mandemos al mundo a decirle, no me vean a mí, no me vean a mí, no me vean a mí. La pregunta es, si el mundo que no conoce a Dios no me ve a mí, entonces ¿a quién puede mirar? Asimismo, me gusta mucho cuando Pablo lo dice, y cuando Pablo lo dice es un asunto de gran responsabilidad. Nosotros tenemos que tener esa misma responsabilidad, una misma responsabilidad, que nosotros podamos decir, Jesús dijo, quien ha visto al Padre, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Que nosotros también podamos decir hoy en día, quien me ha visto a mí, quien ha visto a Diego, quien ha visto a Lenny, quien ha visto a Liliana, quien ha visto a Clau, quien ha visto a Ricardo, quien ha visto a Yamile, quien ha visto a Javier, quien ha visto a Apolo,
quien ha visto a don Nelson, quien ha visto a ellos, ha visto a Jesús. ¿Será que tendríamos la misma capacidad de nosotros decirle a las personas, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo? ¿Será que podríamos, o siempre doy este ejemplo, será que si se escribiera un libro acerca de tu vida, tú se la recomendarías a tus hijos? Si alguien escribiera un libro acerca de tu vida, contando tus fortalezas y tus debilidades, sería que tú ese libro le dirías a tus hijos, hijos, lean el libro de mi vida, lean el libro de mi vida e imítenme de acuerdo a cada una de las páginas de ese libro. O posiblemente pondríamos el libro de nuestra vida en la parte de terror para que nuestros hijos no la vean, o posiblemente ni compraríamos un ejemplar de nuestro libro para que no llegara a caer en manos de nuestros hijos. ¿Qué tanta responsabilidad tenemos nosotros para mostrar al mundo la luz de Cristo? ¿Qué tanta responsabilidad tenemos nosotros para que se pueda cumplir Mateo 5:16? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué tremendo que la Biblia a mí me diga que mis buenas obras, o sea, permítame cambiar un poco la palabra, no solamente mis buenas obras, sino que mi comportamiento glorifique a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Será que tu comportamiento hace que el mundo glorifique al Padre que está en los cielos? ¿Será que mi comportamiento hace que las personas glorifiquen al Padre que está en los cielos? ¿O será que nuestro comportamiento hace todo lo contrario? ¿Será que nuestro comportamiento, cómo nos comportamos nosotros con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestro jefe, con nuestros empleados? ¿Será que es nuestro comportamiento en el colegio o en la universidad? ¿Será que nuestro comportamiento hace que las personas maldigan a Dios o que no quieran saber de Dios? Simplemente ¿por qué? Porque nos conocen a nosotros y como nos conocen a nosotros dicen, yo que voy a ir por allá, si allá va ese mentiroso, si allá va ese engañador, si allá va ese ladrón. ¿Será que algunas personas ni siquiera quieren saber del evangelio porque dicen, ¿qué voy a ir yo allá? ¿O será que muchas personas no quieren conocer del evangelio simplemente porque dicen, no, ¿qué voy a hacer yo cristiano? Si yo tengo un tío, tengo una tía, tengo un hermano, tengo una novia, tengo un novio y ese es más adúltero, más fornicario, más alcohólico que todos nosotros. Pues la Biblia dice que nuestro comportamiento debe de llevar a que el mundo glorifique al Padre que está en los cielos. Tu comportamiento y mi comportamiento, y ojo, yo estoy seguro que esto va a quedar inscrito en el libro de la vida para aquel día en el tribunal de Cristo. Yo creo que ese día esto nos va a ser contados. ¿Por cuántos de nosotros, por el testimonio de nuestro, cuántas personas vinieron a conocer a Jesucristo? Pero también va a quedar escrito en el libro de nuestras obras, también va a quedar escrito por nuestro comportamiento y por nuestro testimonio, cuántos no quisieron saber nada acerca de Dios, cuántos no quisieron saber nada acerca del evangelio. ¿Por qué? Porque tu testimonio y mi testimonio no ayudaron para nada. Entonces, cuando la Biblia nos dice que nosotros somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo, lo que está dejando ver es la importancia de nuestro testimonio. Me gusta mucho el concepto de vosotros sois la sal de la tierra, porque sabemos muy bien que si la Biblia nos dice que nosotros somos la sal de la tierra, pues está hablando en cuanto a corrupción, porque no sé mucho de cocina, pero creo que es conocido por muchos de nosotros que lo que hace la sal, simplemente es secar o es conservar o detener la corrupción en la carne. Entonces, si la sal hace eso, imagínese si la Biblia nos dice que nosotros estamos en medio de un mundo lleno de corrupción. Me gustan mucho algunos versículos que la Biblia menciona de épocas donde ha habido corrupción. La Biblia me dice que así fue antes del diluvio en Génesis 6, 11 al 12. Qué tremendo que la Biblia me diga a mí que en Génesis 6 del 11 al 12, y permítame, yo le busco estas citas, lo tengo por acá. Génesis 6, lo tengo por acá, Génesis 6, del 11 al 12. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice así: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra.
Entonces, corrupción siempre ha habido. La encontramos en Génesis 6 del 11 al 12, antes del diluvio. Es más, fue por causa de esa corrupción que vino el diluvio. También la encontramos después del diluvio en Génesis 8:21. Génesis 8:21. Qué increíble que el diluvio vino por causa de la corrupción de la humanidad, pero después del diluvio continuó la corrupción. Y mire lo que dice Génesis 8:21. Dice así: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir a la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Qué tremendo que la Biblia nos habla y nos sigue hablando de corrupción antes del diluvio, después del diluvio, y continúa la Biblia hablando acerca de que el hombre se apartó totalmente de Dios, se corrompió totalmente antes del diluvio, después del diluvio, en los días de David, en el Salmo 14 del 2 al 3. Salmo 14 del 2 al 3. Mire lo que dice acá la palabra de Dios. Salmo 14 del 2 al 3. Dice así: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ni siquiera uno. Mire lo que dice en los días de Isaías, Isaías 1 del 5 al 6. Isaías 1 del 5 al 6. Dice así: ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y en los tiempos del apóstol Pablo, Efesios 2 del 1 al 3. Efesios 2 del 1 al 3. Efesios 2 del 1 al 3, mire lo que dice. Efesios 2 del 1 al 3. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces nos encontramos con que las escrituras continuamente nos están hablando acerca de ¿qué? Corrupción. Hay corrupción. La hubo antes del diluvio, la hubo después del diluvio, la hubo en el mismo rey David, la hubo en la época de Isaías, la hubo en la época de los profetas mayores, en la época de los profetas menores, hubo corrupción en la época en la que Jesús vino, cuando el apóstol Pablo en Efesios, después del apóstol Pablo, la ha habido desde el último apóstol hasta el siglo pasado, desde el siglo pasado hasta el día de hoy, y hoy estamos casi que en uno de los niveles más altos de corrupción. Corrupción que no ha cambiado, simplemente lo que ha cambiado es la tecnología, ha cambiado la manera, pero el pecado sigue exactamente lo mismo. No hay pecados nuevos, amados. Los mismos pecados en los que cayeron nuestros padres, los mismos pecados en los que cayeron el pueblo de Israel, los mismos pecados en que cayeron los egipcios, los mismos pecados de ellos han sido los mismos pecados nuestros. Entonces, pues la Biblia nos está hablando acerca de corrupción. Ahora, me gusta mucho que la Biblia nos diga: vosotros sois la sal de la tierra. ¿Por qué? Porque nos encontramos en época de corrupción. Siempre la humanidad ha buscado corromperse. Siempre la humanidad ha buscado alejarse de Dios, y no es otra cosa más que eso, la corrupción. El hombre, nuestra naturaleza humana, alejándose cada día más de Dios. Hoy muchos piensan que el Señor está a las puertas de su venida, porque muchos relacionan este tiempo con los tiempos de Noé, porque la Biblia dice que cuando el Señor venga, como en los tiempos de Noé. Y usted sabe muy bien que en los tiempos de Noé, si algo permanecía, era la inmoralidad, la corrupción moral. Y si hoy nos encontramos algo, amados, es con la inmoralidad, amados. Ya es impresionante. Disney ya está promoviendo que más del 60% de sus protagonistas y de sus películas
sean del movimiento LGBTI. Ya hay una corrupción impresionante. Ya no puede ver una película, un video, ya no puede ver algo uno, porque todo tiene inmoralidad por donde usted lo vea. Ahorita en Barranquilla, la ciudadanía en Barranquilla está recogiendo firmas porque quieren hacer el primer congreso de pornografía en Barranquilla. Entonces, pues muchos en redes están recogiendo firmas diciendo, pues no queremos que Barranquilla sea la sede del primer congreso casi que latinoamericano de pornografía. Entonces dice uno, todavía hay hombres y mujeres con principios y con morales diciendo, no queremos ese congreso. Ahora ya está promoviéndose y va a coger fuerza ese congreso. Muchos van a querer ir, pero todavía hay padres y todavía hay madres y todavía hay familias y hay un pueblo de Dios en Barranquilla que está diciendo no queremos ser sede de pornografía para América Latina. Eso va a aumentar la prostitución, eso va a aumentar la violación, la trata de niños, eso va a aumentar un ir y venir de hombres y de mujeres de toda América Latina y de las naciones para buscar sexo con menores de edad. No queremos eso. Entonces, corrupción, amados, pues si el Señor viniese como en los tiempos de Noé, creo que estamos a la puerta de la venida del Señor. Pero lo mejor de todo esto es que este mundo se está corrompiendo, pero lo mejor de todo esto, mis amados hermanos, es que hay corrupción, pero Dios dijo que nosotros éramos la sal de la tierra. Lo peor es que haya corrupción y no haya quien la detenga. Lo peor es que haya corrupción y no haya una iglesia que se manifieste. Lo peor es que haya corrupción y no haya con qué salarla. Pero la Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Y por qué nosotros somos la sal de la tierra? Porque nosotros hemos sido regenerados por el Espíritu. Nosotros hemos sido regenerados por la palabra. Como hemos sido regenerados por el Espíritu y por la palabra, la Biblia no nos está pidiendo a nosotros que nosotros nos quedemos solitos con esa sal, sino que podamos afectar nuestro entorno. A eso se refiere la Biblia cuando habla que somos la sal de la tierra. Y me gusta mucho una frase, o no una frase, un texto que dice el carácter y los principios de los cristianos. Pastor, ¿cómo yo puedo ser sal de la tierra? Por tu carácter y por tus principios. Cuando nosotros caminamos y andamos y manifestamos en nuestra vida el carácter de Cristo y los principios de la palabra, nosotros estamos afectando a nuestro entorno. Cuando en nosotros mismos hay corrupción, ni modo. Cuando nosotros mismos promovemos todo ese tipo de perversiones, pues ni modo. La Biblia dice que cuando la sal pierde el sabor, no sirve para otra cosa más que ser echada en el camino y ser pisoteada por los hombres. Se dice que en ocasiones la sal que pierde su sabor se utiliza para echar en los caminos donde hay nieve y poder ayudar para que ese lugar sea transitable. Pues la sal no se hizo para ser pisoteada. Es más, hay lugares y hubo una época donde la sal era oro y casi que los cambios y muchos pueblos hicieron cambios hicieron algún tipo de negociación y la negociación con la que se hacía era con la sal. Y pues la sal no se hizo para ser hollada por los hombres, pero la Biblia dice que es tan valiosa, pero que si pierde su sabor, pues ¿de qué sirve la sal sin sabor? Entonces, el carácter y los principios de los cristianos, puestos en íntimo contacto con la humanidad, tienen el designio de detener la corrupción de esta y dar sabor a su insipidez. Cuando nosotros los hijos de Dios nos movemos en medio de la humanidad, de nuestros vecinos, de nuestra familia, de la sociedad a la que nosotros también hacemos parte, cuando nosotros los hijos de Dios nos involucramos, nos relacionamos en nuestra empresa, con nuestros socios, con nuestros amigos. Cuando nosotros los hijos de Dios nos relacionamos con el mundo, amados, cuando nos mezclamos entre el mundo, pero no negamos nuestro carácter y principios, nosotros mismos estamos ayudándoles a ellos a ser guardados de su insipidez y a que su corrupción se detenga. ¿Cuántas personas cuando le conocen a usted y usted abre su boca o ven su testimonio, dicen, no, esta no es la manera de tratar a la esposa. Mira a este hombre cómo trata a su esposa.
Ok, déjame decirle que tú estás allí siendo sal, porque posiblemente la corrupción de su moral, la corrupción de sus principios, de sus valores, cuando te ven a ti comportándote de una manera distinta, cada vez que tú llevas con tu comportamiento o con tu testimonio o con tu predicación a llevar a que una persona se devuelva de las malas cosas que hace, allí tú estás salando a las personas. Cada vez que las personas te conocen a ti y ven ese testimonio, tú cómo tratas a tus hijos, tú cómo tratas a tus jefes, cómo tratas a tus empleados, déjame decirte que tú estás siendo sal de la tierra. Pero cuando las personas nos ven a nosotros y nosotros nos portamos peor, amados, que los paganos, pues dice la Biblia que nosotros somos sal que pierde el sabor, que no sirve para otra cosa más que ser hollada por los hombres, pisoteada por los hombres, amados. Por si usted se pregunta, porque a veces hay frases en la Biblia que uno dice, pero bueno, ¿y yo cómo soy sal? ¿Cómo soy sal? Porque es que a nosotros nos han enseñado muchas cosas de la sal. Y que la sal trae maldición y que la sal te seca. Ay, esa persona está ensalada. Y claro, la brujería utiliza la sal para unas cosas. La brujería utiliza la sal para secar, para matar, para hacer hechizos y todo eso. Pero la sal no es un asunto de brujería. La sal es un asunto de nuestro Dios. Nosotros somos la sal de la tierra. Y sabe una cosa, nosotros sí que somos salados. Y no somos salados porque andamos de malas. Nosotros somos salados, amados, porque venimos de la verdadera fuente que es la sal, no para dañar, no para destruir. El mundo y la brujería utiliza la sal para secar, pero esa palabra secar de ellos es destrucción de la persona. Mientras que la Biblia utiliza la sal, en nuestro caso, simplemente para permanecer en amor. ¿Sabe una cosa? Que hay algunas versiones y hay algunos libros que pareciera ser que traducen el sálense en los unos a los otros. Cuando la Biblia dice ámense en los unos a los otros. Hay alguna versión que alguna vez leí que no decía ámense en los unos a los otros, sino sálense los unos a los otros. Entonces, cuando la sal cumple su objetivo, la sal cumple su objetivo cuando entra en directo contacto con la carne. La sal cumple su objetivo cuando entra en directo contacto con con el pescado. La sal entra en cumple su objetivo cuando entra en contacto con el pernil que quieren secar para que dure. Tiene que haber contacto, amados. Si no hay contacto, amados, la sal no puede cumplir su función. Asimismo, nosotros, la iglesia, tenemos que entrar en contacto con el mundo. Tenemos que entrar en contacto con el mundo, pero no insípidamente, amados. Nosotros no podemos ser insípidos. Cuando nosotros somos insípidos, nosotros somos insípidos cuando no damos testimonio. Nosotros somos insípidos cuando nuestro comportamiento, escúchese bien esto, póngame mucho cuidado con esto que le voy a decir. Somos insípidos cuando el mundo no glorifica al Padre por causa de nuestro testimonio. Somos insípidos y creo que es una manera muy práctica en que usted puede decir, bueno, yo soy insípido, soy sal de la tierra o ya no sirvo sino para ser echada al suelo y hollada por los hombres. ¿Soy insípido? ¿Será que mi comportamiento está llevando mi comportamiento, mis buenas obras, mi comportamiento con el novio, con la novia? Yo conozco a personas que todavía son hijos de Dios y tienen novia del mundo y tienen novio del mundo y todavía tienen una relación sentimental con personas que no conocen de Dios. Si estoy hablando con alguno de ellos y si aquí hay alguna persona que es cristiana o cristiano y todavía tiene relaciones, una relación sentimental con alguien que no conoce de Dios, la pregunta es, cada vez que ese novio no cristiano quiere acceder sexualmente a usted y usted se lo permite, la pregunta es si usted está haciendo de testimonio para ese hombre, si usted está haciendo de testimonio para esa jovencita. Si usted después va a poder decirle, mira, el Señor te ama y Él puede cambiar tu vida. Ah, sí, pero tú no me estás salando. Tú no me estás salando o no me estás salando para Cristo, me estás salando para ti. Si ese novio o esa novia, cuando tú entras en contacto con ella, si ese contacto no la está llevando a que su moral y sus principios sean guardados y que ella glorifique a Cristo,
sino que esa persona lo que está llevando es que mañana, pasado mañana diga, yo tuve una novia cristiana, yo tuve un novio cristiano y ese se portaba peor que todos los demás. Yo tuve un jefe cristiano, yo tuve una jefa cristiano y esa salió más ladrona que todos los demás. Yo tuve tal persona, yo conocí a un cristiano. Ahora, yo sé que muchos hablan mentira y yo sé que muchos, como dice la escritura, bienaventurados cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Yo sé que el mundo a veces habla falsamente acerca del pueblo de Dios, pero también sabemos muy bien. Y creo que Jesús cuando dice aquí que cuando perdemos el sabor, no servimos más que ser echados al suelo y ser pisoteados por los hombres. Pues Jesús también sabía muy bien que habían hijos de Dios y que habían seguidores que completamente se comportaban aún peor que los impíos, amados. Qué tremendo. La sal solamente cumple su función cuando entra directamente en contacto con la carne. La sal no hace un beneficio para sí mismo. Me gusta mucho de la sal y de la luz, que la sal no se beneficia a sí mismo, ni la luz se beneficia a sí mismo. La sal misma no se sala. El foco no se alumbra a sí mismo, sino que está hablando de algo que hay dentro de nosotros, producto del haber nacido de nuevo, producto de la palabra, producto del espíritu que nos llena. Hay algo que hay dentro de nosotros de la cual el mundo se sirve, se debería de servir de nosotros. La sal es algo producto de nosotros por la regeneración de la palabra y del espíritu, que no es para nosotros, amados. Es lo que Cristo depositó en nosotros, es lo que hay en nosotros y que el mundo necesita. La luz no es para nosotros mismos. La luz es producto de algo que hay en nosotros, producto del Espíritu Santo, producto de la palabra de Dios, de la cual el mundo debería de servirse. Por eso la Biblia no dice que somos sal y somos luz. Mire que la Biblia no dice que somos sal y somos luz, sino que la Biblia dice, sois la sal de la tierra. ¿Quién se beneficia? La tierra de nosotros. Vosotros sois la luz del mundo. La Biblia no dice que somos luz, sino que somos la luz del mundo. ¿Quién se beneficia? El mundo se tiene que beneficiar de nosotros. Tu familia, tu entorno, tus hijos, tu esposa, tus jefes, tus compañeros, todos ellos deberían de beneficiarse de ti, de la sal que hay en ti, deberían de beneficiarse de la luz que hay dentro de nosotros. Por eso la Biblia nos dice que somos sal y somos luz. No somos sal y somos luz. Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. O sea, hay algo dentro de nosotros, hay algo producto de esa naturaleza nueva dentro de nosotros, el cual el mundo necesita en cuanto a la sal para detener la corrupción. ¿Cómo? A través de nuestro carácter y de nuestros principios. Que ese carácter y ese principio, que la gente sea una antes de conocerte a ti y que la gente sea una después de conocerte a ti. No, pastor, antes de conocer a Cristo. Pero ¿y cómo van a conocer a Cristo si no te conocen a ti? Escúchense bien esta verdad, amados. Porque es que siempre le decimos a la gente, no, lo importante no es que me conozcan a mí, lo importante es que conozcan a Cristo. Pero ¿y cómo van a conocer a Cristo si no te conocen a ti? La gente primero me tiene que conocer a mí. Mi familia primero me tiene que conocer a mí. Ay, pastor, ¿será que usted ya usted se está sintiendo Dios, pastor? ¿Será, pastor, que usted ya está en el cuento de los dioses? Ay, Dios nos guarde, Padre mío. Primero conocerme a mí, no, primero conocerme a Cristo. No, amados. A las poblaciones a las que Pablo les llevó el evangelio, ellos tuvieron primero que conocer a quién, a Pablo, y Pablo fue el que les introdujo a Cristo. El mundo no tiene que conocer primero a Jesús. El mundo primero tiene que conocerte a ti y a mí. Por eso Jesús dijo, yo soy la sal de la tierra, yo soy la luz del mundo. Y sabe una cosa, me gusta algo mucho que dice a William Barclay. William Barclay dice que esto de ser la luz del mundo es uno de los piropos y de los piropos y de los halagos más tremendos que Jesús nos pudo haber dado. Porque no solamente aquí en Mateo 5, 13 al 16 nos dice que nosotros somos la luz del mundo, sino que Mateo 9, 5 dice, entre tanto estoy en el mundo, luz soy en el mundo.
Qué tremendo que Jesús dijo que Él era la luz del mundo. Qué tremendo que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y luego nos dijo a nosotros, ahora ustedes son la luz del mundo. Pero mire lo que Jesús dijo en Mateo 9:5, en Juan 9:5, perdón, Juan 9:5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Durante cuánto tiempo Jesús fue luz del mundo? Entre tanto estoy con ustedes. Porque luego Jesús se iba a ir y ¿sabe quién iba a quedar en reemplazo de esa luz? Nosotros íbamos a continuar siendo la luz del mundo. Entonces, amados, el mundo, tu vecino y tu vecina, no van a no tienen que conocer primero a Jesús. Tus hijos, tus hijas, no tienen que conocer primero a Jesús. Te tienen que conocer primero a ti. Y luego tú vas a ser la imagen de ese Jesús que ellos no conocen. Ese es el error que siempre le hemos dicho a la gente, no, miren a Jesús, miren a Jesús. Pues la gente va y le dice, miren a Jesús, y se van a ver al Cristo caído, al niño Jesús de Praga, y van a buscar estatuas. ¿Y dónde encontramos a Jesús? ¿Dónde lo encontramos? Pero si somos tan responsables como Pablo dijo, cuando dijo, imítenme a mí, así como yo a Cristo, entonces obviamente tú y yo no traemos salvación sobre ellos. Pero nosotros somos la introducción a Cristo aquí en la tierra. Por eso la Biblia dice, vosotros sois la sal de la tierra. Nosotros tenemos que entrar en contacto. No, pero pastor, yo no tengo jefes, yo no puedo tener jefes cristianos, no puedo tener jefes del mundo, yo solamente me relaciono con cristianos. Amados, si nos juntamos entre bombillos, si entre lámparas encendidas nos juntamos, vamos a encandelillar, amados. Si entre pedazos de sal nos encontramos, pues somos sal a granel. Pero es que Jesús no nos dijo encandelillen, ni Jesús nos dijo amontónense como sal. Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. O sea, entren en contacto. Y cuando digo entren en contacto, no es que hagan las cosas que el mundo hace. Entren en contacto es que si nosotros no estamos en medio de ellos, ¿cómo vamos a conocer su corrupción? ¿Cómo ellos van a conocer lo que hay en nosotros para tratar mejor a sus casas, a sus familias? ¿Cuántas personas, cuántos hombres o mujeres no son adúlteras? Y cuando conocen a usted y usted les comparte el evangelio y ven tu testimonio, ¿cuántas mujeres no detienen su corrupción en el matrimonio simplemente porque una mujer de Dios vino y les habló? ¿Cuántos hombres no detienen su corrupción en el trabajo, en la oficina? ¿Cuántas personas no detienen su corrupción simplemente porque primero te conocieron a ti? Tenemos que entrar en contacto. Amados, somos la sal de la tierra. Somos la sal de la tierra, pero la Biblia dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Pastor, ¿cómo soy sal de la tierra? Pues si tú has nacido de nuevo, si tú eres hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, déjame decirte que el carácter que hay en ti y los principios cristianos, tu testimonio y el carácter que hay en ti, cuando la gente te conoce y cuando la gente te imita a ti, cuando la gente dice, ay, yo quiero más de lo que esa mujer tiene, yo quiero más que lo que ese hombre tiene, usted siéntase y diga, pruébese, 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 y siéntase, estoy saladito, estoy crocantico, estoy saladito. ¿Sabe por qué? Porque la gente, cuando me conoce, quiere conocer de Dios. Me gusta mucho también otra cosa que hace muchos años, yo creo que hace unos 15, 16 años, el Espíritu me enseñaba. Y él me decía, yo sentía que el Espíritu me decía en un tiempo de oración, oye, ¿tú sabes cómo te das cuenta si tú eres sal también? Y yo sentía que el Espíritu me decía aquella noche, porque la sal produce sed. La sal produce sed. ¿Y cuándo me doy cuenta que yo soy sal de la tierra? Cuando los que están a mi alrededor, yo les provoco sed acerca de Dios. Cuando los que están a mi alrededor, yo les provoco sed de Dios, entonces usted diga, yo estoy saladito.
Yo quiero ir donde tú vas, yo quiero conocer de tu Dios. Es que yo te conozco a ti, tu comportamiento es tan distinto, cómo tratas a tus hijos, cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tu esposo, cómo tratas a las demás personas. No sé, yo encuentro en ti, el mundo no te dice otra cosa más que yo veo en ti un aura, le dice a uno el mundo. Yo veo en ti un aura. Ellos le llaman aura a eso, amados. Pero nosotros sabemos que no es ninguna aura. Nosotros sabemos que es la luz de Cristo, es el evangelio manifestándose en nosotros. A mí muchas veces me dicen, ahorita en el matrimonio, en el seminario de matrimonios que estuvimos en Santa Elena, una pareja se me acercó y me dijo, pastor, ¿cómo hacemos para esa aura que usted tiene? Y yo, y me decían, esa aura de gozo que usted tiene. Y yo le decía a los hermanos, porque me lo preguntaron con un corazón muy limpio, ¿no? Pero todavía con una terminología no reformada. Yo les dije, pues bueno, esta aura o esta luz no es otra cosa más que el Espíritu Santo en mí y el Evangelio manifestándose en nuestra vida. Ok, el mundo le llama aura, le llama lo que sea, amados. Pero ¿sabe una cosa? Cada vez que usted entra en contacto con ellos, no para que usted haga lo que ellos hacen, sino como dice la Biblia, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Cada vez que nosotros provocamos en una persona un cambio de comportamiento, cada vez que nosotros cuando conocemos a alguien, provocamos en esa persona un cambio de comportamiento en algo que está corrompiéndose en su vida, nosotros estamos siendo sal. Cada vez que nosotros nos relacionamos con personas y esas personas nos dicen, yo quiero conocer de su Dios. ¿Se acuerda cuando Jesús se acerca al, al, a la mujer samaritana? ¿Quién estaba en el pozo? La mujer samaritana. ¿Quién tenía balde para sacar agua? La mujer samaritana. Jesús simplemente se acercó allí y le dijo a ella, o sea, Jesús se acerca diciéndole a ella que él tiene sed. La mujer le dice, pues, que como judíos y samaritanos no se la llevan bien, que cómo le pide él a ella agua, sabiendo que ella es samaritana. Y entonces, miren la primera escena. Jesús llega al pozo diciéndole a la mujer samaritana, yo tengo sed. Porque la mujer samaritana tenía el balde para sacar agua. Pero cuando ella le dice, judíos y samaritanos no se la llaman bien, ¿cómo tú me pides agua? Jesús le sale con la máxima y le dice, tú vuelves a tomar agua de este pozo y te vuelve a dar sed. Pero quien toma del agua que yo tengo, nunca más volverá a tener sed. Inmediatamente se cambió el papel. Es más, esta mujer salió corriendo a los hombres de Samaria y les dijo, vengan, creo que he encontrado un profeta, al Cristo. La primera escena, él se muestra como un hombre sediento. Después él le deja ver a esa mujer, a la samaritana, que él tiene una agua mucho mayor. Y esa mujer quedó totalmente sedienta. Amados, somos sal de la tierra cuando provocamos a otros sed de Dios. ¿Cuántas personas a su alrededor tienen sed de Dios? ¿Cuántas personas alrededor suyo quieren conocer del Dios suyo por causa de su testimonio o por causa de su predicación? La Biblia no nos dice que nosotros tenemos que ser azúcar. La Biblia dice que la palabra de Dios es miel, pero cuando se refiere a nosotros, no dice que somos azúcar. Porque a veces nosotros nos volvemos, más que provocar sed, nos volvemos empalagosos, amados. Somos la sal de la tierra a través de nuestro carácter, de nuestro testimonio, a través de los principios de Cristo vividos en nosotros. Cuando nos relacionamos con las demás personas, porque somos la sal de la tierra y detenemos su corrupción en su matrimonio, en su comportamiento, en su sexualidad, en su manera de vivir, cuando afectamos eso, nosotros estamos deteniendo la putrefacción, estamos deteniendo el deterioro. Somos la sal de la tierra. Luego la Biblia dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero,
y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No pierda de vista el versículo 16, porque el versículo 16 a mí me dice y me deja claro cuán luz y cuán sal soy yo. Cuánta luz y cuánta sal soy yo. ¿Cuántas personas glorifican a Cristo por causa de nuestras buenas obras o de nuestro testimonio? Determina cuánta sal o cuánta luz tenemos. ¿Cuántas personas no quieren saber de Dios, no quieren saber de la iglesia porque yo conozco una vieja religiosa, porque yo conozco un viejo religioso y no mostramos a Cristo, no mostramos el evangelio, sino que mostramos es una religión. Y la gente está cansa de religiones, amados. La gente está cansa de religiones. La gente quiere conocer un verdadero evangelio, un genuino evangelio. Me gusta mucho el concepto de somos la luz del mundo. Me gusta mucho ese concepto porque cuando la Biblia nos habla de la luz del mundo, pues la luz, estamos hablando de algo muy valioso. Si nos transportamos a la época, pues las casas de Jerusalén, si no estoy mal, solo tenían una pequeña ventana redonda y allí se ponía el candelero, una mesa y encima un candelero. Recuerde que era muy importante en una mesa. ¿Se acuerdan cuando aquel profeta fue a pasar y aquella mujer rica le dijo a su marido, mira, hagamos una habitación donde el profeta pase y cada vez que pase pongámosle una camita, pongámosle una silla, pongámosle una mesa y encima de la mesa el candelero? O sea, esa era la tecnología del momento. Yo me imagino que cuando alguna de ustedes quiera hacer un cuartico para el siervo, pues le meterán televisorcito con wifi, con todas las cositas. Hay tiempo, todavía hay tiempo. No me dejen solamente un candelero, pero esa era la tecnología, esta era la luz del momento. Dicen que el candelabro se ponía sobre la mesa y ya eso alumbraba todo alrededor de la habitación. Eso era lo único que producía luz. Es que a veces para nosotros es tan difícil entender el concepto de importancia de la luz, porque es que nosotros ahorita, pues, ¿qué? Se va la luz y uno prende el celular. Se va la luz y uno tiene baterías. Se va la luz y uno tiene una linterna. Aquí en la casa tengo como 4 o 5 linternas. Y me gustan las linternas y trato de tener paquetes de baterías y todo eso. Y los celulares con linterna y tengo una linterna para leer en la noche y todo. O sea, uno dice, ay, se fue la luz. Y uno en Home Center venden lámparas que usted recarga en la noche. Y cuando se va la luz, las pone en el techo, las enciende y hay luz en su casa. O sea, hoy en día la luz es tan fácil. Pero si nosotros no fuéramos a ese momento, ¿saben por qué para las vírgenes era tan valioso tener aceite? ¿Por qué las 5 vírgenes prudentes no dieron aceite a las otras imprudentes? Porque es que en medio del camino, amados, en una marcha nupcial en medio del camino, quedarse sin aceite era perderse totalmente. No había alumbrado público, no habían celulares, no había nada. O sea, dennos de vuestro aceite. Casi que las otras vírgenes le estaban diciendo, uy, aceite. En la noche esto es vida. En la noche esto es vida. Nos quedamos sin aceite y nos perdemos. Entonces no entran ustedes, no entramos nosotros. No, vayan ustedes por su propio aceite. Ellas se fueron cuando trajeron aceite encendido, ya la marcha había pasado. Pero cuando uno lee el contexto de las 10 vírgenes, uno dice, uy, estas 5 vírgenes sí estaban bien rayadas. ¿Qué les costaba? No, les costaba la vida, les costaba entrar a las bodas. Es que no había manera, era ponerse la mano al frente y no ver absolutamente nada. Eran árboles, eran lugares donde con dificultad la luz de las estrellas podían entrar, la luna podía entrar, era oscuridad total. Entonces, cuando ellas dicen, no, vayan ustedes y traigan su propio aceite, pues suena feo hoy en día, pero es que era el asistir, era el asistir a las bodas o no asistir a las bodas. Entonces, hoy se va la energía y uno ve en la calle personas prendiendo su carro y alumbrando. Imagínese un lugar donde no hay baterías,
donde la lámpara que se enciende, porque con dificultad había manera de encenderla nuevamente, la lámpara que se encendía y se llegara a apagar, ¿qué pasaba? La importancia de la luz de acuerdo al contexto, amados. Y en ocasiones la lámpara se ponía y se usaba. Y cuando no se usaba, pues se bajaba de la mesa, se ponía como en forma de una olla de barro para que no hubiese haber ningún incendio. O sea, la luz no se apagaba, sino que la luz tenía que mantener encendida. No es como nosotros que uno dice, apaguémosla, porque si usted baja a la cocina en nosotros, tenemos 3 cajas de cerillos. Si podemos apagar toda la noche la vela y volverla a apagar toda la noche, porque yo busco que haya cerillos, yo busco que en la casa hayan cerillos, hayan velas, hayan baterías, hayan linternas. Ahora imagínese un lugar donde se nos apagó la luz y no había nada más. Entonces, cuando Jesús está diciendo, ustedes son la luz del mundo, lo que nos está diciendo es, en medio de la oscuridad, escúchese bien, en medio de la oscuridad, ustedes serán el único faro de luz. Porque Jesús está hablando de un contexto de la noche. Porque nadie necesita una lámpara de día. Nadie necesita luz de día. Nadie necesita tener una antorcha de día. No, cuando es de día, amados, pues el sol nos da luz. Pero Jesús está hablando en un contexto de oscuridad. Y cuando Jesús está hablando, Jesús está diciendo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. ¿Cuándo se prende una lámpara? Se prende en la noche. Mire quiénes somos nosotros según Jesús. Según Jesús, en medio de la oscuridad, en medio de la noche, en medio de 6 o 9 horas de oscuridad, la única fuente de luz que hay en el mundo, en un contexto espiritual, somos nosotros, somos la iglesia. Allá afuera hay hombres con buena moral, con buenos principios. Deje ese concepto. Yo lo he escuchado muchas veces. Me parece desagradable. Hay gente que dice, en el mundo hay gente mejor que él en la iglesia. Uy, allá afuera hay gente que se comporta mejor que acá. No, por favor, eso es falta de entendimiento de las escrituras. Pero pastor, usted no puede negar que adentro hay unos hermanos que dan un mal testimonio. Ah, no, yo no estoy negando eso, no estoy negándolo. Pero nunca, nunca diga que hay más corrupción al interior de la iglesia que allá en el mundo. Porque es que, amados, por lo menos nosotros podemos arrepentirnos, volvernos a Dios. Nosotros somos hijos de Dios. La luz de Cristo está en nosotros, la palabra está en nosotros, el Espíritu está en nosotros. Entonces a veces yo escucho, uy, pero en el mundo hay mejores hombres que al interior de la iglesia. En el mundo hay mejores mujeres que al interior de la iglesia. Y uno dice, ah, no, esta persona que habla esto no conoce el concepto de regeneración. Sí, adentro de la iglesia vemos hombres y mujeres muy pecadores, muy pecadores. Pero por pecadores que seamos, amados, el mundo no puede compararse con nosotros porque nosotros hemos nacido de nuevo y somos hijos de Dios y el Espíritu Santo está dentro de nosotros y la palabra está dentro de nosotros, amados. Entonces, el mundo allá afuera pueden haber sabios entendidos, libros de morales, de principios, libros, cualquier cantidad de libros de principios y de moral. Pero lo que Jesús está esperando es que no haya y no hay. Lo que Jesús está diciendo es que para en medio de la oscuridad no hay otra luz que la luz que irradiamos nosotros. El mundo se tiene que servir de la luz que nosotros tenemos. Por eso dice la escritura que no se prende una lámpara y se pone debajo de una olla, o no se prende una lámpara y se pone debajo de una mesa. Que la lámpara cuando se enciende, ¿para qué se enciende la lámpara? Lo dice Jesús aquí. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de su almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y mire lo que dice el 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así alumbre vuestra luz. Nosotros estamos en medio de un mundo lleno de oscuridad.
simplemente para que el mundo se sirva de nosotros, porque nosotros somos la luz del mundo. Se supone que nuestra luz debe de alumbrar a todos los que están a nuestro alrededor, amados. Nosotros no podemos ser parte de la oscuridad. Y si vamos a ver, si vamos a ver los propósitos de la luz, permíteme, de los muchos propósitos, simplemente decirle dos. La luz alumbra. Ay, pues pastor, obvio. Anoten eso, anoten eso. La luz alumbra. Me gusta mucho que hay un versículo bíblico que dice, no me acuerdo ahorita del versículo, si alguien lo tiene por ahí, tírelo. Me gusta mucho que hay un versículo que dice que nosotros caminaremos como el mediodía, donde no hay tropezadero. Qué tremendo ese versículo bíblico. ¿Sabe una cosa, amados? Yo siempre que oro por alguien o estoy intercediendo por alguien, yo siempre le estoy diciendo al Señor, Señor, yo te pido que este hombre camine en luz como el mediodía donde no hay tropezadero. Porque es que de noche, en un lugar donde te pones la mano al frente y no la puedes ver por oscuridad, de noche te vas a caer en un hueco, vas a caer en un hoyo, en una trampa, una fiera que sí está diseñada para ver de noche, un felino que sí está diseñado para ver de noche, vas a ser presa fácil de un felino, vas a caer en una trampa o vas a tropezar con una piedra. Pero cuando la Biblia dice como el mediodía, donde no hay tropezadero, opa, como el mediodía, donde no hay tropezadero, opa, esa me gusta. ¿Sabe por qué? Porque ya el que tropieza al mediodía ya es porque se resbaló, porque se fue de bruces. Ya el que se resbala al mediodía, pues no estoy diciendo que uno no se pueda resbalar a cualquier hora. Sí, uno se resbala a cualquier hora, pero no por falta de luz. La Biblia aquí me está hablando es ausencia de luz. Entonces, la luz que hay en nosotros tiene que ayudar, ¿sabe para qué? Tiene que ayudar para que podamos ver. Niños van a correr por las escaleras, prendan la luz. ¿Por qué? Porque se pueden caer. Se pueden caer. ¿Qué de aquellas noches que tú te levantas y vas al baño y con la luz apagada y te pegas con la punta de la cama en el dedo chiquito? ¿Qué de ese golpe? Que uno se sienta y uno quiere gritar, pero despertaría a toda la casa y uno quería decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y uno siente que el dedito, y uno se acuesta y el dedito le hace así. Y uno, ay, Padre mío, el dedito chiquito, ausencia de luz. ¿Sabe una cosa? La luz es para que nosotros podamos ver. El mundo nos tiene que ver a nosotros. Y ellos tienen que encontrar el camino. Nosotros tenemos que mostrarle el camino al mundo. Nosotros tenemos que mostrarle el camino al mundo. Amados, esto parece un parche de jóvenes, pero a veces somos un parche de lámparas. Dios no pidió que fuéramos un parche de lámparas. Dios pidió que nosotros fuéramos, ¿qué? Una lámpara en medio de la oscuridad. Hace algunos años un hombre me dijo, pastor, yo quiero que usted ore por este proyecto. Bendiga este proyecto. ¿Y yo qué proyecto es? Es un proyecto de un conjunto de viviendas solo para cristianos. Yo le dije, mira, no voy a orar por ese proyecto. Pero pastor, estoy evitando que los hermanos vivan en medio del mundo. Yo quiero hacer en varias ciudades, a medida que va creciendo el cristianismo, yo quiero en cada ciudad crear conjuntos exclusivos de cristianos. Yo le dije, no, mi hijo, yo no bendigo, yo no quiero orar por ese proyecto. Es más, yo no sentí orar por ese proyecto. Y él me dijo, pero ¿por qué? ¿Qué daño estoy haciendo? Y yo, le estás haciendo daño al mundo y a la iglesia. Al mundo, porque es que Dios no mandó que nos juntáramos solo entre lámparas, sino que cada familia en medio de cada barrio, cada hombre y cada mujer en medio de cada barrio, siendo luz del mundo, va a beneficiar a todos sus vecinos. Cristianos
viviendo solo en conjuntos cristianos, le quitaríamos la luz al mundo. Y la segunda que me pareció peor, junte a 450 familias de cristianas viviendo juntos. Junte 450 familias cristianas. Júntelas viviendo juntos. Ay, el pastor y la pastora no dejaron dormir anoche. Uy, estuvo bueno ese avivamiento. El pastor mira la hora que está llegando. La pastora se va temprano. Ay, mira la hermana de allá. Ay, la hermana de allá. Ay, ese disque líder, ese día, cómo regañaba a su hijito. La vecina de allá, mire, se van de viaje el sábado, el domingo no van a la iglesia. No, amados. Pues uno no hace nada malo, ni uno es un santito. Pero 450 familias cristianas viviendo en un conjunto, ¿sabe dónde nosotros juntitos nos vamos a sentir bien? En el cielo, porque ya estamos transformados. Pero yo no me imagino 450 familias cristianas viviendo en un conjunto, porque el vecino de allá y el vecino de allá y el cristiano de allá, amados, no es una reunión de lámparas lo que la Biblia está pidiendo. Lo que la Biblia está pidiendo es, vayan, sean la luz del mundo. Qué tremendo que cuando la Biblia utiliza la palabra sal, dice de la tierra. Pero qué tremendo que cuando utiliza la palabra luz, dice del mundo. O sea, yo los envío en medio de ellos. Yo los envío en medio de ellos. Así alumbre vuestra luz en medio de ellos. Nosotros tenemos que mostrarles el camino. Nosotros no podemos ser simplemente la luz de la iglesia. Es más, la Biblia no nos pide que seamos la luz de la iglesia. La luz de la iglesia no es el pastor. La luz de la iglesia no es la pastora. La luz de la iglesia no son los ancianos. La luz de la iglesia es Cristo. O sea que la Biblia no me está pidiendo que yo sea la luz de la iglesia. Cristo es la luz de la iglesia, el Espíritu Santo, la palabra es el candelabro, la palabra es la luz de la iglesia. Ahora nosotros tenemos que ir y ser la luz del mundo. Porque a veces solamente queremos es juntarnos entre nosotros. Y ojo, eso no es que sea algo malo. Simplemente que somos la luz del mundo. Y la Biblia dice, así alumbre vuestra luz en medio de ellos. Cuando somos cristianos maduros, cuando somos cristianos con testimonio, cuando vemos a personas con problemas en el matrimonio y se les puede acercar uno a brindarles oración. Cuando hay personas con crisis, me acuerdo que hace algunos años, recién llegados aquí a Tocancipá, me senté en una panadería y yo me senté y vi a 4 jóvenes y una señora desayunando y yo los veía azaраdos. Y luego ellos se fueron y la señora se quedó llorando. Yo me levanté, me fui al lado de ella y le dije, ¿por qué llora? Y me dijo, porque me acaban de cancelar el contrato laboral. Me acabo de quedar sin empleo. Y yo le dije, mire, le voy a decir una cosa. Acepte hoy a Jesús como Señor y Salvador. Recíbale como Señor y Salvador. En Él hay seguridad, en Él hay confianza. Esa hoja de vida que usted trae en su bolso, póngala mucho mejor con este trabajo nuevo que le acaban de quitar. Póngala mucho mejor. Que usted no se imagine esa hoja de vida lo que va a hacer. Y en la alcaldía de Tocancipá. Y empecé a hablarle de Cristo y empecé a hablarle del Evangelio y esta mujer llorando. Y aceptó a Jesús allí. Y empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y lloraba aceptando a Jesús como Señor y Salvador. Ahora, usted me dirá, ay, pastor, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Ni idea. No, ni idea. Podría decirle que es la próxima alcaldesa. No, ni idea, no. No la volví a ver nunca más. Pero ¿sabe una cosa? No me interesa si se volvió la próxima alcaldesa. No me interesa. Lo único es que esa mañana ella aceptó a Jesús como Señor y Salvador. Y que el Señor tiene cuidado de sus hijos. En medio de hambrunas, en medio de desempleo, en medio de crisis. Lo único que sé es que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y ella acababa de entrar en esos momentos al redil del buen pastor.
del que dice la escritura, el Señor mi pastor, nada me faltará, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Acababa de entrar, eso es lo que me interesa. Ya si al otro día la hoja de vida, no sé, me imagino que sí, pero acababa de entrar al buen redil. Nosotros somos la luz del mundo, porque nosotros guiamos al mundo. El mundo que anda en oscuridad, el mundo que no sabe qué hacer, el mundo que no sabe a quién orar, el mundo que no sabe cómo hacer las cosas, el mundo que no sabe cómo vivir la vida. Nosotros somos la luz del mundo. Así brille, brille, brille. Llámele aura, llámele lo que sea, llámele charm, llámele lo que sea. El mundo ve en nosotros no solamente una luz, amados, sino que mire como dice la escritura, y con eso estoy terminando. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Permítame Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 13. Versículo 13. Mire en la versión lenguaje actual como dice: ustedes son como la sal que se pone en el horno de barro para aumentar su calor. Si la sal pierde esa capacidad, ya no sirve para nada, sino para que la tiren a la calle y la gente la pisotee. Ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, la conducta de ustedes, escúchese bien, versículo 16, de la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, al Padre de ustedes que está en el cielo. Y permíteme, se lo voy a poner en la versión que dice que es el lenguaje más sencillo de todos. Ustedes son como la sal que se pone en el horno de barro para que aumentar su calor. Si la sal pierde esa capacidad, ya no sirve para nada, sino para que la tiren a la calle y la gente la pisotee. Ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos puedan ver. Nadie enciende una lámpara para meter debajo de un cajón. Todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como la luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. La luz nuestra le muestra al mundo cómo se obedece a Dios. Y la luz, tengo aquí como 5 o 6 puntos de para qué sirve la luz, pero solamente voy a utilizar estos 2. La luz dirige, como en los faros de los barcos, como en las carreteras. Cuando venimos en la noche con Liliana y los niños de Palmira en carretera, esa carretera del valle parecen arbolitos navideños, eso alumbra y eso para allá, cano, doble vía, en la noche eso se ve impresionante. No solamente porque la luz que hay en nosotros es una luz que hace que el mundo vea, sino que es una luz que guía y que dirige. Una luz que muestra el camino. Una luz que le enseña a los demás. Una luz que sirve de alerta, de SOS. Una luz que detiene que muchos tropiecen, que muchos caigan en trampas. Una luz que detiene, que impide que otros caigan. Una luz que le muestra a las personas un puerto seguro. Una luz que le muestra a las personas la manera como deben de conducirse.
Y así, amados, nosotros en ocasiones le decimos a las personas, no me vean a mí, vean a Dios. No me vean a mí, vean a Dios. ¿Cómo podemos pedirle al mundo que no nos vea a nosotros si no conocen a Dios? Maestro, muéstranos al Padre. ¿Cómo? ¿No habéis visto al Padre? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo nosotros hoy en día le decimos a los hermanos, no me vean a mí, vean a Dios? ¿Cómo le decimos hoy al mundo, no me vean a mí, vean a Dios? Si el mundo no conoce a Dios, el mundo primero me tiene que conocer a mí. El mundo primero tiene que conocer a Claudia, a Richie. El mundo primero tiene que conocer a Luisa, a Senia. El mundo primero tiene que conocer a Oscar, a Jennifer. Y creo que me estoy haciendo entender, ¿cierto, mis amados? El mundo primero tiene que conocer a Mafe, porque somos nosotros los transportadores de esa luz. Somos nosotros los que les vamos a mostrar a Cristo. Si Jesús dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, nosotros deberíamos de decir, quien nos ha visto a nosotros, han visto a Jesús. Quien ha visto a la iglesia, ha visto a Jesús. La mejor manera de conocer a una persona, la mejor manera de conocer a una persona, conozca a sus hijos. El solo hecho, el solo hecho de conocer a los hijos, nosotros bajamos mucho a jugar con los niños en el conjunto, con los demás niños. Y uno empieza a hablar con los niños y casi que uno dice, ya le conozco el papá y la mamá. Porque la mejor manera de conocer a los hijos, a los papás, es conociendo a los hijos. La mejor manera de conocer a Dios es a través de la iglesia, hermanos. El evangelio, el evangelio no llega solo. El evangelio llega donde llega la iglesia. Por eso Dios permite la persecución. El evangelio llega donde llegan los hijos de Dios, donde llegan los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros. O si no, no habrían misiones. No habían comisionamientos. Los enfermos se sanan, a no ser que Dios determine otra manera, cuando la iglesia ora por los enfermos. Ay, pero pastor, Pedro sanaba con la sombra, pero necesitaba por lo menos la sombra de un hijo de Dios. ¿O usted cree que la sombra de Pedro iba por un lado sanando y Pedro iba por otro lado judaizando? No, la sombra de Pedro era la sombra de Pedro, pero era la sombra de alguien. O sea, el mundo aún se tiene que servir. Qué increíble que hasta el mundo se tenga que servir de nuestra sombra. Pero esa sombra es producto de la luz en nosotros, amados. Entonces, asumamos la responsabilidad. En medio de un mundo lleno de oscuridad, la única luz que el mundo tiene somos nosotros. Y en medio de un mundo lleno de corrupción y en medio de un mundo lleno de insipidez y en medio de un mundo lleno de oscuridad, la luz somos nosotros. Dejemos de decirle a la gente, no me veas a mí, mira a Dios. ¿Cómo van a conocer a Dios? La mejor manera de conocer a Dios es cuando te conozcan a ti. Y cuando te conocen a ti y tú les hablas del evangelio y tu testimonio, la gente va a querer venir. La gente va a querer buscar de Dios. Eso se llama evangelio, pero con compromiso, amados. Evangelio con compromiso. Porque si yo soy un mentiroso, soy un engañador y vengo y le digo a la gente, no me mire a mí, mire al Dios que yo sigo. ¿Sabe qué dice la gente? Uy, tú, ¿yo qué vas a saber de Dios? ¿Y cuántos jóvenes no quieren saber de Dios porque su papá le pegaba a su mamá? Porque su mamá engañaba a su papá.
Yo conozco muchos hijos. En Guatemala me encontré con hijos, con nietos de los que Dios utilizó en el avivamiento. Y me los encontré en las esquinas. Y me hablé con uno que no quería saber nada de Dios. Y se le preguntó por qué y dijo, mire, pastor, a mi papá el mundo lo conoció por lo que pasó aquí en Guatemala, pero era un completo desconocido en casa. Un Dios que me robó mi papá, yo no quiero saber nada de él. Por eso existe la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Cómo conoce el mundo a Dios? A través de nosotros, la iglesia del Señor. Entonces, pues somos la sal de la tierra. Traemos calor. Como sal traemos calor. Somos la sal de la tierra. Ayudamos a que este mundo frío se caliente, a que este mundo insípido cobre sabor y ayudamos a que este mundo en medio de la oscuridad conozca el camino. Por donde usted lo vea, amados, en medio de un mundo frío, nosotros somos sal en el horno. En medio de un mundo frío, amados, nosotros traemos calor. Qué tremendo. Calor, preservación y luz. Le soy sincero y permítame, le digo esto. El Señor puso mucha confianza en nosotros como iglesia. El Señor puso mucha confianza. O sea, el Señor conocía muy bien la obra que Él estaba haciendo en la cruz del Calvario. Porque para decirnos que somos la sal de la tierra y la luz del mundo, Él puso mucha confianza en nosotros. Obviamente esa confianza la puso porque sabía que su espíritu nos llenaría. Pero habernos delegado ser la luz del mundo y la sal de la tierra, el Señor confiaba mucho en su iglesia. Mucho, mucho en su iglesia. No dejó una lámpara alterna, no dejó al sabio alterna. No, ustedes son la luz y ustedes son la sal. Puso mucha confianza a Dios en su iglesia, en su amada. Y creo que esa confianza es producto de su obra redentora en la cruz del Calvario. Ay, amados, qué importante que podamos entender esto. Estamos en un tiempo vital en nuestra nación. Estamos en un tiempo muy importante para nuestra nación. Mañana, de acuerdo a tus principios y a tu moral, tú también puedes ser luz del mundo y sal de la tierra. No estamos hablando de una iglesia politizada, sino que estamos hablando de hombres y mujeres en un país con democracia todavía. Mañana es un día muy importante donde oramos que cada uno de ustedes pueda salir y ejercer su derecho al voto. Oramos que mañana también seamos luz y que elijamos de acuerdo a nuestras convicciones y que seamos guiados por la palabra, pero que salgamos y lo hagamos. Eso es importante, ¿vale, mis amados? Es muy, muy, muy importante. Creo que la mayoría de la iglesia conoce cuál es mi línea de pensamiento en este tema. Sin embargo, yo me cuido mucho, pero ustedes conocen. Publiqué hoy una frase del pastor William Castaño que me gustó mucho. Una frase que dice así, y se las voy a dejar para que podamos tener un tiempo de oración con Claudia y con Senia. La hormiga, por odio a la cucaracha, votó por el insecticida. Murieron todos, incluso el grillo que votó en blanco. Amados, no votemos por odios. Votemos por amor a nuestra nación, por amor a nuestra nación, por amor a nuestra nación. Entendiendo que saldremos y ejerceremos nuestro derecho al voto. Pero también entendiendo una cosa, que en ocasiones
Los países tienen los gobernantes que necesitan. Que Dios guarde a nuestra nación. Que Dios guarde a Colombia, la democracia más antigua de América Latina. Que Dios guarde a Colombia, a la que han llamado la Israel de América Latina. Que Dios guarde a nuestro país. Que Dios guarde esta democracia de poder tener redes sociales, de tener internet en casa. Que Dios guarde a nuestra nación. Una nación hermosa, un vividero completo, un vividero. Una nación que ha sido evangelizada, una nación por la cual hemos orado años, años. Que yo tenga memoria, hace más de 35 años yo oro por esta nación. Y bendecimos a Colombia y bendecimos esta nación. Y oramos que todo lo oculto, no importa de qué lado venga, salga a la luz. Todo lo oculto, de la izquierda, de la derecha, del centro, que todo lo oculto salga a la luz. Que sea manifiesto todo lo oculto. Y oramos que toda trampa que se vaya a hacer mañana, no importa del partido que venga, no importa el partido que venga, no es aceptable. No es aceptable. Trampa de ninguno de los lados no es aceptable, sino que salga a la luz y que haya espíritu de sabiduría y de inteligencia en nuestras Fuerzas Armadas y de que haya espíritu de sabiduría e inteligencia en las autoridades. Pero que como en la medianoche haya tropezadero en aquellos que quieren el mal para nuestra nación. Que como en la medianoche haya tropezadero en todos aquellos que van a hacer algo malo mañana. Que Dios guarde a nuestros 32 departamentos, nuestros 1119 ciudades. Que Dios la guarde. Y pues vamos a orar por nuestra nación. Vamos a orar por nuestra nación, ¿vale? Entonces, empezamos con Clau,